Buenas tardes, estamos en Crónica Digital, analizando la semana política con Juan Andrés Lago, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Recordarles que para este programa es muy interesante que ustedes se puedan suscribir. Ojalá, si colocan un me gusta sería maravilloso. Y si, bueno, tienen críticas también, pues integrarlas. ¿Por qué no? Este programa está abierto al debate, esa es la idea. La idea es que sea una provocación para ustedes y a la vez una provocación semanal para nosotros también, de lo que está ocurriendo en Chile, en este caso. Hoy día vamos a hablar principalmente de Chile. Y quisiera partir, yo diría que con una gran alerta, ¿no? Que nos están entregando algunas encuestas y que hablan sobre la instalación, ¿no es cierto?, del rechazo como una posibilidad muy cierta, según la encuesta Feedback. Pero no solamente esa, hay otras que también apuntan medianamente a lo mismo. En esa misma encuesta Feedback, por ejemplo, en la aprobación del presidente está en el 40% y el rechazo en un 28%, ojo con eso. En la encuesta Pulso Ciudadano se habla de que el rechazo obtendría un 35,8%, de la prueba un 32%, y que habría un 32% de personas que no tienen clara su decisión. Yo creo que nosotros en el programa anterior fuimos entregando algunas señales de cierta preocupación producto de que este proceso, ¿no es cierto? Este proceso que hemos llamado nosotros revolucionario, que se gesta a partir del 18 de octubre, o este proceso, ¿no es cierto?, también de cambio social, de estallido, que otros llaman, o de rebelión también, que está en la discusión pública y en la discusión intelectual y en la discusión, ¿no es cierto?, de ciertos sectores preocupados de esta cuestión de lo político-social. Eh, lo cierto es que pareciera ser que el gobierno del presidente Boric envejece con rapidez. Y es porque el proceso se está acelerando también. Y es porque el estar a caballo en este proceso hace, ¿no es cierto?, que las decisiones que tú dejas de tomar o donde tú dudas, te pasa la cuenta. Esa es una percepción que yo tengo desde una mirada de afuera, ¿no? Porque hay situaciones que son muy graves que están ocurriendo en la cotidianidad. Cuando uno compra 6 pancitos y salen más de 1.000 pesos, cuando el aceite está a 3.800 pesos. Entonces, cuando las medidas, cuando la propia convención y los convencionales no entienden, en jerga futbolística lo voy a decir, ahora a propósito del gran Leonel, del gran Leonel. Eh, Cuando uno va ganando y va ganando cómodamente, no es necesario hacer túnel, no es necesario los sombreritos, ni los lujos de última hora, ni los goles exagerados. Yo creo que cuando uno hace eso en una cancha, lo que está provocando es que el adversario no solamente reaccione, sino que el adversario se rearticula y va a golpear y va a golpear muy duro. Y esa es una enseñanza que da el fútbol y que enseña la vida también. Yo creo que eso es muy importante que lo tomen en cuenta quienes hoy día están elaborando, ¿no es cierto?, lo que nosotros esperamos que sea un cambio de época, que tiene que ver con la nueva constitución. Juan Andrés, ¿cómo ves tú esta semana que pasa, ¿no es cierto? Y cómo se va decantando este proceso a partir de esta señal, de este campanazo, ¿no? Bien peligroso, diría yo. Bueno, Omar, mira, yo en primer lugar quiero compartir una experiencia vital, lo quiero decir así, experiencia vital, mi primera infancia, que viví cerca de la Plaza Chacabuco, donde en ese tiempo estaba, por un lado, el Hipódromo Chile, muchas picadas de comida, muchas, era muy entretenido todo eso, la misma plaza era muy entretenida. El Estadio Independencia, en donde tenía su base la Universidad Católica, tenía sus... En ese tiempo no había escuela de fútbol, lo que se llamaba era ¿cómo se llama? Tenían un nombre, las generaciones de Ujú. intermedia, Sí, sí, infantil, ¿me claro. entiendes? Así se llamaban, intermedio, Ujú. infantil, en fin. Jugaban, se entrenaban y jugaban ahí mismo, en el propio Mm. Estadio Independencia. Y por el lado de Avenida México,
estaba lo que sigue estando el Estadio Santa Laura de la Unión Española. Entonces, toda la cabrerías, chicas y chicos de ese tiempo, niñas, niños, en fin, bicicletas, carros de madera, en fin, lo que hubiera, monopatines de palo, de madera, porque no había mucho en ese tiempo. Todo era así, todo eran triciclos, en fin, que deambulábamos por ahí. De repente nos fuimos percatando que Leonel Sánchez vivía frente, más o menos frente al Estadio Santa Laura. Y a veces él salía en las tardes, seguramente después de su entrenamiento, y se iba al cine, al Teatro Valencia, que estaba ahí en la Plaza Chacabuco, de estos grandes teatros que habían en muchas comunas de Santiago. Y yo uno ahí veía las películas de Cantinflas, de Cowboy, en fin, de Tarzán, qué sé yo, del Llanero Solitario, en fin, qué sé yo. Bueno, pero ahí conocí y conocimos muchas niñas y niños a Leonel. Y me permito decir así porque le decíamos Leonel, porque él era muy directo con las niñas, con los niños, con la gente, conversaba. Era una persona que tenía un rasgo bien, bien interesante, uno después lo puede observar, ¿no? Pero en ese tiempo nosotros, cabras y cabros chicos, chicas y chicos, no, nada, simplemente teníamos ahí al tipo que ya era famoso, que ya era ídolo, el zurdo histórico de la Chile, ¿no? Del Ballet Azul, ¿no? No sé si claro. las nuevas generaciones sabrán lo que era ese Ballet Azul, ¿no? Porque estaba Leonel, estaba el Fifo Izaguirre, Fifo Izaguirre, número 2 de la Chile, número 2 de la selección chilena de fútbol del Mundial, y se le puso Fifo porque la FIFA en un momento tomó la decisión después del Mundial, años después, de armar una selección mundial de la FIFA. Y si yo no me equivoco, a lo mejor me equivoco, pero el único jugador chileno que fue solicitado para formar la selección mundial de la FIFA fue Eizaguirre. Y por eso se le llamaba el FIFO Eizaguirre. Bueno, de ese equipo, Leonel Sánchez, el Tanque Campo, Braulio Muso, en fin, era el Ballet Azul, legendario. Bueno, Leonel era capitán de ese equipo. Entonces, para nosotros conversar con un personaje de esta dimensión de fútbol y de cuántas cosas se les ocurría preguntarle o él nos hablaba, era una maravilla. Después, con el tiempo largo, uno se percata el valor humano que tiene, que un tipo que no tenía por qué dedicarle 1, 2, 3 horas a la caballería chica, ¿me entiendes? Porque aparte de pedirle autógrafo, después ya los teníamos los autógrafos. Después lo que queríamos era conversar con él. Le echábamos talla incluso, ¿me entiendes? Jugábamos, leseábamos con él. La zurda, él agarraba unas pelotas de trapo, otras de plástico, leseaba, en fin. Después uno, con la dimensión del tiempo, valoré lo que era Leonel Sánchez en su humanidad, no como jugador. O sea, como jugador, pero en su humanidad, porque él yo creo que no tenía para qué necesariamente tener tanto tiempo para un grupo de personas, chicas y chicos, que no íbamos a decir en nada, ni siquiera comprábamos entradas. Nosotros entramos a los estadios por el lado, nos saltábamos las murallas o qué sé yo, pero yo digo esto porque ese Leonel que se fue hace pocos días atrás, se fue, eh, y que recibió un homenaje muy grande de las barras de populares, creo muy merecido. Era un tiempo distinto, ciertamente, pero yo insisto, rescato el valor de humanidad de Leonel Sánchez teniendo las características que, como te digo, tuve el privilegio de vivir, la viví con otros más, te quiero decir, porque en Plaza Chacabuco está instalado en un servicentro, yo creo que eso se lo habían dado como un premio a Arturo Godoy, ¿no? Que era un boxeador, un Sí, grandote, pues. inmenso, Sí, pues. que luchó con Joe Louis, si no me Sí, equivoco, sí, sí, casi llegó a ser campeón mundial. sí. Y también con él ahí estaba instalado en su bencinera, que no eran las bencineras de ahora, era era la cuestión que echaba el cine y chao, y no había más, no había ninguna otra cosa. Pero bueno, mundo popular que fue en ese sentido un preámbulo o de alguna manera en el contexto del surgimiento de los pueblos de un sujeto popular que después fue articulándose y que llegó a ser gobierno, ¿no? Lo relaciono porque es así.
no es sobrecargar políticamente, es que es así, o sea, se generó esa dinámica. Y voy al punto, Omar, que tú señalabas. Yo creo que efectivamente aquí hay mucha carga, mucha carga pesada contra la convención. Mucha. Yo creo que la mayoría de los medios hegemónicos, la mayoría como línea de mensaje, no como hecho episódico, están cargando contra la convención. Yo en eso comparto con Daniel Stingo. Daniel Stingo es una persona que tiene experiencia mediática. De hecho, estuvo en un canal un tiempo largo, Sí. o si no largo, intensivamente. Él formula una crítica frontal a que se está tratando de instalar la idea del rechazo como lo que hablábamos el otro día, como cuestión de incertidumbre, como cuestión desordenada, como una cuestión en donde hay mucha gente que opina loca, en fin. Mira, la diferencia entre las barbaridades que dice una constituyente de ultraderecha, Marinovich, barbaridades, cómo la tratan y cómo simplemente pasan de largo y lo que hacen con respecto a las y los constituyentes de las organizaciones populares, de las fuerzas de izquierda, del progresismo, es bien distinto, es muy distinto. Yo creo que ahí hay un tema que me parece súper importante tenerlo presente. Lo segundo, que es un gran desafío. Yo creo que el desafío está planteado y creo que hay que mirarlo en su dimensión profunda. Y a mí me parece que la dimensión profunda, porque no es solo la línea de mensaje de los grandes medios hegemónicos, de la derecha, porque lo que pasa es lo que le decía Paulsen el otro día a uno de los Walker, ¿no? Porque lo entrevistó en un canal de televisión y Fernando le decía, bueno, pero ¿tú qué quieres? Si la convención fue hecha para transformar, no para mantener, ¿no? Y efectivamente, aquí hay un punto de referencia entre sectores de ultraderecha, derecha, los sectores nostálgicos noventeros, algunos sectores identificados con el concertacionismo, las y los amarillos, que tienen mucha fuerza fáctica, hegemónica, política, social también. Mucho poder en los Están medios. están tremendamente empeñados en instalar la idea de que aquí hay una manga de gente loca, casi desorbitada, ultraizquierdista, que quiere destruirlo todo. En fin, yo creo que ese es un desafío. Y si hay algunas encuestas que uno pudiera de alguna manera considerarla, porque otras caen en esa misma lógica, pero de la que tú mostraste, yo hago diferencia, porque feedback es una encuesta que hay que mirarla con atención. Sí. No es una encuesta que esté detrás la UDI, ni esté detrás de algunos sectores que uno sabe que están. Hay que mirarlas con atención. Yo creo que hay un clima que se ha instalado, y ese es un clima desafiante. Y creo que el único camino, de mi punto de vista, de enfrentar eso es rápidamente las fuerzas sociales y políticas, que estamos por la transformación profunda, que estamos por una nueva constitución de derechos, con heterogeneidad, con diferencia, mostrarnos hacia los pueblos como una alternativa de construcción de nueva constitución en forma y contenido realista, presente, de futuro, constructivista, humanitaria, culturalmente multifacética, en fin. Es decir, yo creo que los elementos están. Yo he conversado en estos días con varios constituyentes y creo que hay muchos elementos de contenido importantísimos que se han ido construyendo con mucho esfuerzo, lo conversábamos el otro día, con mucho debate, porque aquí hay gente que lo único que le gusta es el orden. Es una locura, ¿eh? El orden, disciplinamiento. Todo lo que sea no orden de ellos, como ellos lo definen, es un desorden, es un despelote, quieren destruirlo todo. Es una cosa muy atávica, muy atávica. Va a costar construir la cultura de la democracia y del debate en Chile, porque después de la dictadura, donde tú tuviste una bajada de línea fáctica, dictatorial, con terrorismo de Estado mediante, lo dijo la ONU muchas veces, no lo digo yo, con terrorismo de Estado mediante, con miseria, 35% de desocupación, 35% en los 80. Tú pasaste de eso a los 90 a una sociedad de la precariedad, de la necesidad, donde aguántese, amárrese el cinturón, la crisis asiática, todas las crisis que venían de afuera, aguántese, apriétese el cinturón, cuando de repente empieza a aparecer la realidad. 7 familias
hipermillonarias con tasas de ganancias brutales y que se siguen echando al bolsillo, como decía Pacheco, actual nombrado presidente de Codelco, como dice él, no yo. Estas son las 7 familias que tienen la propiedad del 75% de la economía de este país. Yo no estoy hablando con eufemismo. Y más, me permito con mucha humildad sugerir el libro del gran maestro Franz Davis, La pandemia del neoliberalismo, que yo creo que da muchos elementos económicos que describen esto y que permiten mirar que la posibilidad de avanzar y de superar este salvajismo brutal existe, la posibilidad existe. Bueno, digo esto porque creo que esa construcción de alternativa está ausente, no se ve. Y yo creo que ahí está el punto de referencia importante. La sociedad, los pueblos, no ven esa construcción, no la ven. Ven una dispersión, ven una heterogeneidad, pero no ven un camino. Y por otro lado, yo creo que tenemos que con urgencia ir construyendo el camino que permite la articulación orgánica. Orgánica no me refiero a burocrática. El otro día se hizo ahí en Independencia, si no me equivoco, un acto súper importante. Habían parlamentarias, parlamentarios, funcionarios de gobierno, habían dirigentes sociales y políticos, lo convocó a Prodignidad para ir constituyendo los comandos constituyentes en las comunas y en los territorios. Y yo creo que eso es lo que le va a cambiar el carácter a esto. Mira, ojo que entre la primera y la segunda vuelta ocurrió más o menos lo mismo. En segunda vuelta hubo mucha gente que se protagonizó sin que la convocaran y mucha gente que votó y que en verdad es la que le dio el resultado amplio al triunfo del presidente Boris y de la Prodignidad. Mucha gente que no votaba y votaron, mucha gente que no viene del votante de la Concertación. ¿Hasta cuándo insisten majadamente en eso? Sí, hay un votante de la Concertación que votó por Boris en segunda vuelta, si eso es cierto y es real, pero no digan que ese es la causa del casus belli, ¿no? del triunfo de Boris, porque no es cierto, no es cierto. Hay un votante de Parisi, más del 60%, hay un votante que más o menos uno lo puede reflejar en la votación que sacó Fabiola Campillay, 400 y tantos mil votos, que son votantes que provienen de la heterogeneidad de lo que era la lista del pueblo y de otros sectores, que votaron por Gabriel Boris, que hay que considerarlos también. Son sectores reales, ojo, cuidado, porque aquí hay gente que yo veo que está sacando la cuenta demasiado rápidamente, de que el votante o el ciudadano y la ciudadana que tenemos que buscar, identificar, empatar, es la que está entre la Prodignidad y la Desconcertación, y se acabó Chile. Y no es cierto. Yo alerto sobre eso. Es muy peligroso ese diseño, porque no es real. En la segunda vuelta nunca fue así. Yo no estoy negando, insisto, la participación muy determinante de los partidos de la Desconcertación y de su votación. Si yo no estoy diciendo eso, si lo que estoy diciendo es que lo peligroso es creer que solo con esa votación se logró el triunfo. ¿Por qué? Voy a lo tercero de lo que tú decías, Omar. Porque hay un descontento social creciente, que hay carencias. Sí, pues, por favor, por favor. Estos canales sistémicos que operan desde el olfato, desde el rating, desde todo, todos estos días, uno de los grandes temas, el alza del pan. El alza del pan. El aceite, la parafina, es decir, la benzina, casi todos los precios. La demanda y la exigencia angustiosa por el quinto retiro. Tú no puedes responder a todo eso sobre la base de decir que poco menos que la macroeconomía, la macroeconomía, la macroeconomía, una tautología que a mí me preocupa mucho desde el ámbito del paradigma de las y los economistas que no ven esto, y creo que ese camino es peligrosísimo. Yo creo que este es el momento, lo decíamos la otra vez, de impulsar medidas que vayan en la dirección de mitigar esta situación de crisis. ¿Es posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que no es demagogia.
se están planteando propuestas. Sindicatos han hecho propuestas en esta dirección. Y yo no creo que los sindicatos sean una manga de ignorantes que no saben de economía, por favor. Se están haciendo propuestas desde el campo de la economía. Se están haciendo propuestas desde el campo de la política. Un IFE 3.0, se está hablando de un retiro adicional, no completo. O sea, empezó la maquinaria, que a mí me parece muy bueno que así sea, la maquinaria de la inteligencia política y social para poder enfrentar esta crisis, esta situación. Esta, la que estamos viviendo en estos días, la crisis social, el pan, la parafina, en fin, y todo lo que se ha disparado, que es herencia de un gobierno brutal, que ya sabemos, que aplicó un acuerdo completo de 2 años, al cual le dieron anuencia a algunos partidos de la llamada centroizquierda, en la moneda, otros se retiraron, otros no aceptaron ese macroacuerdo, y que lo que hizo fue elevar las tasas de ganancia altísimamente a las 7 familias. No produjo eso reactivación económica, más bien produjo la estructura de que lo que se está viendo hoy, que es una depresión galopante, agrégale la guerra, una economía abierta, entre comillas, pero por favor, digamos la verdad. La economía chilena no es una economía abierta, es una economía dependiente, pero absolutamente dependiente. Y que se trata de poner como un plus valor esa dependencia. Entonces, cuando uno ve esa tautología en el pensamiento y en la lógica económica, uno se alarma. Porque el monetarismo instalado en nuestro país sobre la base de una lógica que está puesta en el Banco Central y que está puesta en esta acumulación de ganancias tal cual como es la que te genera el resultado que hoy día tenemos. ¿Qué otra cosa? Si ya despejemos de una vez por todas, si los retiros en parte pueden considerarse como parte de una cierta estimulación a una inflación relativa, en parte, pero no sigamos con la cuestión de que eso es la causa de todo. Entonces, yo diría que hay una mezcla que exige un expertise político muy dinámico y que efectivamente vamos contra el tiempo. Vamos contra el tiempo. Yo, Omar, con mucha responsabilidad y mucha humildad, cuando éramos nueva mayoría y cuando se llevó para adelante el proyecto de gratuidad en la educación, ¿de dónde viene el concepto de gratuidad en la educación? ¿Se le ocurrió a la nueva mayoría en el aire? No. El proyecto de gratuidad en la educación proviene de haber tomado lo más noble de una causa noble que fue la del 2011. Con millones en las calles, y antes la Revolución Pingüina y los profes, las profes protestando en las calles, viene de una larga lucha, pero que cuajó el 2011. Entonces ocurre que el señor Piñera con su brutalidad dice, bueno, ¿y de dónde vamos a financiar la gratuidad? Porque ustedes creen que la gratuidad es como que le regalemos todo, porque él tiene ese concepto de gran empresariado, de gran patrón. Y el Estado está a su servicio. Ojo, el Estado chileno está al servicio de él y de las grandes familias. Entonces él hace la pregunta al movimiento. Y el movimiento 2011 le responde. La gratuidad de la educación la tenemos que hacer con una reforma tributaria. De ahí tiene que salir la gratuidad de la educación. Y con reformular políticas públicas. La gracia del proyecto que presenta la nueva mayoría es que no todo, pero en una parte importante y significativa, tomó esto que provenía del movimiento 2011 y de su propuesta. Por eso tenía esa legitimidad. ¿Qué pasó? La cocina chica, pues, en el Senado. En el Senado, senadoras y senadores transversalmente, porque no solo fueron de la derecha, también de la concertación, acotaron la reforma tributaria, acotaron todo, acotaron el porcentaje de gratuidad, y salió el proyecto que salió, acotado de reforma tributaria, que efectivamente
fue un avance, pero no el todo. Asumámoslo así. Mira, hay estudios cualitativos, no es mi opinión. Ahora, que una persona lo quiera creer o no, yo la respeto, pero no es mi opinión lo que voy a decir. Se hacían estudios cualitativos semanalmente, mensualmente. La caída de la adhesión del gobierno en sectores muy importantes de la población, producto de esto que queda escrito, de que la propuesta de gratuidad era completa y después se rebajó por la cocina chica, fue altísima y nunca más se recuperó. Es una de las causas de la derrota y una de las causas de la victoria de Piñera. Entonces, cuidado, cuidado, que las construcciones de desafiliación ciudadana no se hacen en procesos, ¿cómo decirlo? En procesos que no se pueden observar en la instantaneidad o en las coyunturas o en los episodios. Precisamente se hacen también desde esos momentos. Disculpa, Juan Andrés, en eso mismo que tú estabas planteando, toda esta reflexión que estás planteando, a mí me surge inmediatamente más que esta idea, sino que el hecho de mirar cómo el gobierno de Gabriel Boric llega, ¿no es cierto?, con una expectativa tremenda, llega con anhelos profundos de transformación. Algo así también ocurrió de uno u otro modo cuando asume el segundo gobierno de Bachelet, con una diferencia muy importante, que es el 18 de octubre. Porque el 18 de octubre es catalizador de otras cosas, y imbrica también otras cosas, y reverbera otras cosas. Entonces, desde ese espacio, ¿no es cierto?, desde ese lugar de ubicación, lo que la ciudadanía espera, lo que el pueblo de Chile espera, es que mucha de esa ilusión se traduzca en cuestiones que sean tangibles. Y yo creo que algo así también es lo que se espera con la Convención Constitucional. Y algo así también es lo que de repente no se vislumbra, con ciertos elementos, ¿no es cierto?, que son de la necesidad de las grandes mayorías, por decirlo así. Con eso no estoy diciendo de que las dimensiones identitarias que está aportando la discusión convencional y las dimensiones identitarias que se están desarrollando también al interior del gobierno no sean importantes. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo a la vez de que uno de los grandes peligros que se corren es llegar a esta dimensión como de las Olimpiadas, o una especie de Olimpiada de los oprimidos, en donde las mujeres, ¿no es cierto?, y la mujer pobre y la mujer indígena tiene grados de opresión de tal magnitud, donde el obrero o el trabajador de tal lado o el que es cesante tiene otro tipo de opresión de tal magnitud, donde otras personas que viven, no sé, en el extremo norte o en el extremo sur tienen otras dimensiones también de opresión, y no vaya a ser cosa que en ese tira y afloja y en esta, insisto, en este espíritu de Olimpiada, no se sea capaz de llegar a una síntesis necesaria y a una síntesis que además tenga la virtud de ser cristalina para el pueblo chileno, para este pueblo que está ansioso, que está esperando de que algo, de que lo que va a salir de ahí va a ser para un momento mejor, para un futuro distinto. Y yo veo que y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos una situación, y la vuelvo a insistir, porque lo dije en el programa pasado. Ojo, la situación que pasa con la concejala de Ñuñoa, con la ex concejala de RD, con la Kena Lorenzini, nos indica, ¿no es cierto?, de que este espíritu de cierto purismo puede golpear, porque puede ser un boomerang tan fuerte, tan duro, como las sanciones, ¿no es cierto?, que algunos países le impusieron a la Federación Rusa. Y vaya que es lo que estamos ahora. Vaya en lo que estamos ahora, pese, ¿no es cierto?, a toda la propaganda que nosotros vemos en la televisión. Vaya en lo que estamos ahora, tomándonos los bolsillos. No vaya a ser cosa, no vaya a ser cosa que al alero de esta construcción
de olimpiadas del desamparo se genere un grado de quiebre interno dentro de la propia coalición, como en el mundo, como en el propio mundo social. Porque ese es el peligro de cuando uno viene y establece ese tipo de principios. Yo creo que ahí es donde yo noto una situación de tensión que todavía no está resuelta. Yo entiendo que estamos a 15 a 20 días del gobierno, por favor. También hay que tomar en consideración eso. Este es un gobierno que está empezando. Estos son ministros que están iniciándose. Esto se está instalando y están siendo brutalmente agredidos por medios de comunicación y de una manera y con una desfachatez muy grande en algunos casos, incluso llegando a situaciones, ¿no es cierto?, de criminalizar a personajes que son verdaderos eruditos y que son intelectuales de calibre mundial, o sea, venir y tratar de disminuir a Álvaro García Linera, pero por favor, ojalá la derecha chilena tuviera un Álvaro García Linera de esa calidad en su sector. Ojalá la izquierda chilena tuviera un Álvaro García Linera. Ojalá el centro tuviera un Álvaro García Linera. Ojalá. Lamentablemente no lo tenemos. Desde mi perspectiva, desde mi humilde perspectiva, no lo tenemos. Tenemos sucursales de pensamiento, varias, pero un Álvaro García Linera no tenemos, lamentablemente. Entonces, cuando algunos periodistas, algunos comunicadores, se dan el lujo, el facilismo de venir y cuestionar y decir, mire, pero este es un boliviano, por favor, regálenme ese boliviano. Denme ese boliviano. Dénmelo, tráiganmelo unos meses para acá. Donde quieran, ubíquenlo donde quieran en el juego, en la punta izquierda, en la punta derecha, en el centro, colóquenlo de 9, de 11, de 10, de arquero si quieren. Tráiganlo. Porque diablos que nos hacen falta personajes de ese calibre. Entonces no hay que ser pigmeo del pensamiento. Yo creo que ahí estamos en una situación que yo encuentro que es delicada por parte, ¿no es cierto?, de lo que se está desarrollando, insisto, en algunos medios de comunicación. ¿Cómo ves eso tú, Juan Andrés? Porque yo entiendo, por ejemplo, que hay algún interés. Hay un artículo muy interesante en el CEP que sale sobre el pensamiento decolonial y lo que entiende un sociólogo, ¿no es cierto?, de la redacción de esta corriente de pensamiento con cierta iniciativa de la Convención Constitucional. A mí me parece un artículo interesante para leerlo, para estudiarlo y para discutirlo también. Interesante. Hay otros que lo han planteado de otras maneras, bueno, en la segunda pareció como una cosa escandalosa, ¿no es cierto? O estos gallos de una izquierda decolonial, ¿de dónde salieron estos? O la izquierda que quiere desconstruirlo todo. Por favor, hablemos en serio. O sea, hablemos en serio. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Lo que pasa es que, Omar, mira, yo creo que la adversidad del proceso está en el poder fáctico de esta hegemonía mediática que démosle la importancia que tiene. Construyen realidades, construyen falsedades, porque construyen falsedades grandes. Por ejemplo, en esta hiperpoder mediático hegemónico, la guerra la provocó Rusia. Y fíjate que tenemos en este momento que estamos haciendo el programa, una tensión militar en este otro lado, zona de Taiwán, donde las fuerzas armadas norteamericanas están generando una situación de tensión estratégica y táctica muy profunda. Y ahí le van a echar la culpa a China, seguramente. Bueno, lo que nos llega aquí es un simplismo atávico muy brutal que es producto de la dependencia de Chile a Estados Unidos en particular, que se fue configurando después del golpe y que de los 90 en adelante también sutilmente, pero también con mucho descaro, se fue profundizando. Entonces, los espacios de pensamiento propio desde el punto de vista cultural, idiosincrático, son muy pocos en Chile. Sin embargo, existen y son muy potentes. Están en el espesor, en el rumor social, están en los territorios,
están en las comunidades de los pueblos originarios, están en las poblaciones, están en el arte, pero nada de eso aparece salvo episódicamente en algún programa de televisión o en alguna radio incluso. Porque las redes no son en este sentido el espacio mediático privilegiado de construcción de realidad, por decirlo así, o de construcción de conocimiento social. Más todavía en Chile, donde la hegemonía es total, es totalitaria, ¿no? Es totalitaria. Yo creo que ahí el daño que hizo la concertación y la derecha en los 90 y en adelante es muy profundo, porque han dejado la huella de que esta es la democracia. Esta es la democracia. Hace muy poco, Omar, que empezó a cuestionarse en Chile la democracia en el espacio mediático de construcción social del conocimiento, de construcción de cultura, de construcción del presente referencial. Son cuestiones demasiado profundas, del etos ciudadano. Hace muy poco que empezó el cuestionamiento a eso, y empezó efectivamente producto de la Revolución Pingüina, producto del 2011, producto del estallido de la rebelión obrera y popular de octubre, producto de los territorios, en fin. Es algo que está en curso y que yo creo que sobre la base del desprecio grande que se tiene a los pueblos, lo que se está buscando es tratar de reducir al máximo esa incidencia. Y al revés, esa es la única forma que, de mi punto de vista, multicultural y multifacéticamente, Chile puede llegar a un nuevo Estado, con una nueva constitución. Porque aquí la disputa es por tratar de quitarle a los pueblos el protagonismo y volver a instalarlo en las élites. Eso es lo que hicieron en los 90, con un sistema de fragmentación, de contención social, de mucha legitimación en los primeros años, en la primera década, mucha, hay que reconocerlo. Aquí había una embriaguez elitista que daba para muchas cosas, lo hemos conversado otras veces, en todos los planos. Pero ocurre que ese modelo político, cultural, eso que se le llamaba política de los consensos, a la medida de lo posible, llevó a esta crisis. Entonces la reposición de todo eso es muy grave. La reforma parcial también es grave. Si aquí yo creo que el proceso constituyente, ¿por qué es tan atacado? Porque la calidad principal de ese proceso es que efectivamente produce una refundación, si por algo es una nueva constitución. Entonces ahora le agarraron miedo al concepto de refundación. Etimológicamente yo me vuelvo a permitir con mucha humildad a nuestras amigas y amigos que nos ven, que vean lo que significa etimológicamente refundar. Porque no es destruirlo. Refundación no es destruir, es al revés. Refundar es construir. Es construir. Entonces, creo que ese factor que está ahí latente, que se expresó en octubre, que se expresó en el plebiscito de entrada, que se expresó en la segunda vuelta con mucha fuerza, yo creo que si se logra una articulación popular, masiva, multifacética, multicultural, vamos a ganar el plebiscito de salida. Lo vamos a ganar. Y vamos a reconstruir una mayoría nacional que es real, pero que tiene confusión, tiene diferencias. Yo creo que está un poco pasmada, porque las crisis sociales en las familias producen atomización. Me refiero a cuando te falta para la primera desayuno, el almuerzo, 11 comidas, en fin, cuando te falta para eso, la reacción primaria es la atomización, es el silencio, no es el individual. Cuidado también, yo he escuchado el individualismo, sí, claro, si somos una sociedad súper mercantilizada, pero en Chile, durante la pandemia, el momento más grave, volvieron las heroicas ollas comunes. ¿Cuánta gente, cuántas familias en los territorios logró pervivir gracias a esas ollas comunes? ¿Cuánta gente
se articuló a riesgo de agarrarse el bicho del coronavirus y se lo agarraron y algunas y algunos murieron. ¿Quién dice algo sobre esas heroínas y héroes? ¿Quién dice algo sobre esas heroínas y héroes? Sobre las y los trabajadores de la salud que lo dieron todo en ese periodo, pero absolutamente todo, y que han sido hasta castigados en este tiempo, particularmente en el gobierno de la salida de Piñera. Es decir, no le pidas a los pueblos que han sido azotados que tengan actitudes de activismo en tiempos duros, porque la están pasando muy mal y porque la pasaron mal en los años anteriores. La pasaron con mucha angustia, no solamente con encierro, también con carencias. Y yo ahí hago el punto respecto de los retiros. Y los retiros, yo no sé si alguien los defiende como política pública, no sé. Francamente no sé de quién está hablando de que son política pública o no lo son. Y ponen el debate en otra dimensión. Si son las carencias, por favor, son las carencias. Hay estudios cualitativos que demuestran que los retiros se han usado por sobre el 80% de las familias que hicieron ese retiro, sectores bajos, medios también, en pagar deudas. Entonces, claro, yo puedo decir, yo tengo en mi población a alguien que se compró un auto. Bueno, está bien, puede ser, señora, señor, está bien, pero con respeto. No toda la gente, no todas las familias se compraron autos, ¿no? se endeudaron en eso. No, hicieron pagos de deudas, trataron de proyectar dentro de sus posibilidades lo que se llaman emprendimientos. Trataron de solucionar algún problema de salud. Trataron de resolver problemas de salud. Mira, Trataron de resolver algún problema que tenían en su casa, un baño, una pared. hay dos reportajes que nadie ha desmentido, tanto de la radio Bio Bio como el diario La Tercera. El campamento del 10%, Sí, pues. el campamento más grande que hay en la región metropolitana y probablemente más grande de Chile. ¿Cómo se constituyó? ¿Por qué se llama el campamento del 10%? Porque las familias lo que hicieron con el 10% construirse, no son casas, no son casas, vayan a verlas. Sí, pues. Vayan a verlas lo que son. Eso se construyeron. Entonces el nivel de carencia es altísimo. Efectivamente se profundizó con el gobierno de Piñera, pero tú no puedes no considerar como parte de la situación del etos ciudadano, de la realidad social que se está viviendo en estos momentos, todo eso. Todo eso, porque son componentes, insisto, multifacéticos. Yo creo que en esto, insisto, hay una necesidad muy grande de rearticular todo ese mundo popular que la ha pasado recontra mal, que la sigue pasando mal, y que efectivamente, tal como tú dices, Omar, tiene tremendas expectativas de los cambios que se van a realizar, pero también que en este momento, en esta coyuntura, en este lapso de meses, de semanas, requiere de ayuda. Requiere de ayuda. Y yo creo que ahí hay un punto de referencia que hay que tomar con mucha sensibilidad y con mucho rigor. Y yo te diría que requiere también de algunas señales que son bien potentes. Y yo creo que aquí estamos en un punto ahí nuevamente de quiebre en cuanto a la mirada. Y cuando digo en cuanto a la mirada, estoy diciendo lo siguiente, de que esta situación de la inflación, tú la puedes mirar como un problema económico, puramente económico, y por tanto resolverlo dentro del ámbito de la economía y la macroeconomía, o puedes mirarlo y observarlo como un problema de carencia, como un problema, ¿no es cierto?, de cómo el ciudadano común se empobrece. Y son dos abordajes distintos. Y la responsabilidad del gobierno y la responsabilidad de los ministros, del ministro de Hacienda, del ministro de Economía, es desde donde ellos van a abordar el problema. Lo van a hacer desde la pura dimensión económica, que significa volver al humus económico, que significa volver a la mirada neoliberal que te ubica en el centro de toda la economía, o tú vas a venir y vas a observar este problema como desde el punto de la vista de la dimensión humana, de la dimensión ciudadana. Lo que implica otro abordaje, lo que implica también otro tipo de soluciones.
Y esa es la discusión. Esa es la discusión de este minuto, porque si la salida va a ser apriétese el cinturón, si la salida va a ser, mire, ¿sabe lo que pasa? Que son tiempos difíciles, entonces tenemos que venir y tenemos que estrecharnos todos, más todavía. Y resulta que en ese estrecharnos todos hay algunos que tienen el embudo bien ancho y lo van a tener más ancho todavía. Entonces se va a complicar mucho más el cuadro político porque significa que esta expectativa y que esta esperanza y que en el fondo esta ilusión ciudadana de que se van a hacer las cosas de manera distinta no va a ser. Y eso no significa ser romántico y eso no significa estar en la poesía. Yo detesto mucho cuando alguien viene y dice, es que esto es de la poesía. Por favor, por favor, por favor. Entre la prosa y la poesía, por favor. Lo que pasa, Omar, es que, claro, cuando uno habla desde las carencias, desde las necesidades más profundas, más extremas, es evidente que la construcción de imaginario y de pensamiento y de subjetividad es distinta a la que se hace cuando tú estás en una situación de cierta, por decirlo así, estabilidad. Por eso es que el ponerse en el lugar de la otra y del otro que está en sufrimiento social por carencia no es una cuestión puramente ideológica solamente. O sea, es también una cuestión de sensibilidad en el sentido más profundo del término, no en el sentido caricaturesco que algunos lo usan. Y de repente aquí en Chile somos un poquito buenos para caricaturizar. Entonces, las personas sensibles son como las personas exageradas, las personas que pierden rápido el equilibrio. No, tenemos que ser estoicos, tenemos que ser así como, no sé, cuidado con esas cosas que son un poquito complejas. Yo sé que esto me estoy metiendo a las patas de los caballos, como decimos los hípicos, porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta que se converse desde el etos propio, ¿no? Siempre es más fácil verlo desde fuera, pero lo que pasa es que esto te lo están metiendo todos los días los grandes medios, muchos liderazgos, lideresas y líderes, muchos trabajan desde esta perspectiva también. Entonces, claro, cuando en Chile cuesta colocar en la centralidad el sufrimiento, cuesta mucho. Y yo te digo, una de las cosas que históricamente nos deja el terrorismo de Estado es que la amnesia, la impunidad, chuta, mira cuántos años pasaron, décadas, para que se pudiera ver en un canal, la red, reportajes documentales como los que hizo el gran cineasta de la batalla de Chile, Patricio Guzmán, Patricio claro, Guzmán, de sí, Patricio sí, sí, Guzmán, de la memoria obstinada, en fin, de sí. toda la saga que se ha estado viendo y emocionando, porque eso es parte de la construcción histórica. Entonces, claro, cuando yo pongo esto porque eso, no sé si alguien pensará que eso es extremo. O sea, si es algo que deberíamos como taparlo debajo de la alfombra, de los papeles, de lo que sea, o de los basureros. Pasa lo mismo, creo yo, con las carencias y las necesidades. Las carencias y las necesidades incomodan, no son bellas desde el punto de vista de un concepto estético que yo por lo menos creo que es un concepto estético extraordinariamente limitado, pero son estéticamente profundísimas. Si tú te vas a meter al campamento del 10%, te vas a encontrar con realidades de miles y miles y miles y miles de familias. Y si tú vas a otros campamentos y te vas a otros, te vas a encontrar con situaciones y mucha violencia intrafamiliar también, mucha delincuencia, crimen organizado también, porque la carencia y la marginalidad tienen todos estos rasgos. Entonces, yo digo, claro, a eso responder con que es que este no es un problema que se resuelve de un día para otro. Es que el problema, yo estoy de acuerdo que no se resuelve de un día para otro. El problema es que cuando tú empiezas en los 90 con ese planteamiento y terminas hoy con el mismo planteamiento, créeme que hay mucha gente que ya eso le produce una indignación profunda.
porque a muchas y muchos se les fue la vida y a otros se les está yendo la vida. Entonces, sí, pues se les está yendo la vida. Pues. Si no, en Chile no ha tenido respiro. O sea, el respiro no ha sido el que algunos han tenido, porque ocurre que se nos metió la pandemia y, y usaron y abusaron del estallido para tratar de decir que aquí poco menos. Oye, yo el otro día, perdona, no sé, chuta máquina, el otro día escuchaba gente que responsabilizaba el estallido de la violencia intrafamiliar que hay ahora. O sea, el estallido es lo peor que le ha ocurrido a Chile, es lo casi más diabólico que le haya podido pasar. Entonces, los rasgos de estética, estética digo en el concepto, para poder mirar lo que es la realidad, son demasiado antagónicos. Demasiado antagónicos. Y por eso digo que el gran, para mi gusto, desafío hoy día es incidir más fuertemente en la agenda social con gestiones de políticas públicas que impacten rápidamente en las carencias, impacten rápidamente en las carencias. Yo no estoy diciendo con esto que sea fácil, no, no es fácil, pero se puede hacer, económicamente se puede hacer, económicamente hay caminos para hacerlo, y tú podrías incluso interpelar a las grandes fortunas y en fin a otros poderes fácticos a que se pongan un poquito en la realidad de la mayoría del país y no sigan con esta monserja de que todo lo que afecte la macroeconomía afecta al país y por lo tanto afecta a sus propias fortunas, porque esa es la tautología que hacen. Yo creo que eso es clave y lo otro, de mi punto de vista, es que efectivamente la articulación, a pesar de lo duro que está este país para vivirlo, en lo terreno económico, en el terreno social, en fin, la rearticulación en torno y con la convención es clave, es fundamental. Es fundamental. Yo creo que hay que reconstruir y reponer el protagonismo social y popular tal cual como es ese protagonismo, no le busquemos mucho, no busquemos la quinta patita del gato o de la gatita, no hagamos esa reconstrucción con lo que es, con la diversidad, la heterogeneidad, con todo, pero hagámosla. Los sindicatos, los territorios, los movimientos sociales, Modatima, la ACUT, Noma FP, 8 de marzo, en fin, si hay mucho, hay mucho. Podríamos pasar horas contando movimientos y organizaciones territoriales sociales que si toman o retoman el protagonismo, yo te digo, vamos a avanzar hacia un triunfo contundente en el plebiscito de salida. Oye, Juan Andrés, en un diario, me parece, no recuerdo si es la tercera, lo vi ahí, aparecía de que el Partido Comunista había definido, ¿no es cierto?, extender el mandato de Guillermo Tellier, producto también de esta misma situación, pues de tener que enfrentar, ¿no es cierto?, una serie de hechos políticos, una serie de hechos sociales, una serie de desafíos, y que no había que, en el fondo, tratar de entretenerse en otro tipo de cosas, ¿no? Eso, así es como lo presentaban. Eh, qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se da esa No, decisión? mira, Si es que así, se dio o no se dio, por eso te lo sí, pregunto. no, así como lo presentan y así también pasó, el otro día lo ¿Mm? mencionábamos en la segunda, donde ¿Sí? pusieron como objeto mi persona y otras compañeras y compañeros. Ujú, Nosotros no es que estemos acostumbrados, pero ya miramos como lo que es, ¿no? El intento ujú, por incidir, por direccionar, por generar fragmentaciones dentro del partido, en fin, eso es parte del esfuerzo que se hace, más todavía en un país como ujú. este, donde el Partido Comunista, se quiera o no, le guste a quien le guste, es un partido incidente y un partido políticamente de una tremenda legitimidad democrática y revolucionaria también, las dos cosas. No es solamente una, son las dos, porque Allende era, que cabe duda, un democrático, un hombre democrático ejemplar, pero también era un revolucionario, también, las dos cosas. Entonces, digo esto porque de repente también nos buscan, entonces no, el Partido Comunista, el partido que fue como el partido, el partido como buenito en el tiempo de la Unidad Popular, entonces le cargan a todos los otros los que fueron los irresponsables. Si no fue tan así tampoco. Claro. El Partido Comunista hizo su autocrítica después del golpe.
El Partido Comunista hizo su autocrítica después del golpe. El Partido Comunista habló de no haber hecho todo para haber defendido al proceso de distintas maneras, con distintas formas. Habló de parlamentarismo, hay documentos del Partido Comunista después del golpe. ¿No? Y te digo, ojo, parlamentarismo cuando las bancadas de senadores y diputados del Partido Comunista eran inmensas y potentísimas, con sujetos populares juvenil, mujeres, en fin, fuertes para adelante. Pero bueno, son otros momentos. Yo creo que es súper importante el concepto de la historia, porque la historia es presente referencial. Entonces, digo, el Partido Comunista en este momento está abocado y su concentración principal es la coyuntura misma, avanzar con nuestro gobierno en todos los planos, hacer todo lo posible con la construcción de movimientos, de sujetos, sujetas populares. Estamos en eso, estamos haciendo esfuerzos, estamos intercambiando en estos días mucho sobre eso. Vamos a hacer incluso un pleno, una reunión del Comité Central luego. Y también estamos en la perspectiva de un congreso que es un congreso político, no está centrado exclusivamente en el tema de las personas o de los liderazgos. Es un congreso político, y como es un congreso político, nosotros, o sea, tú te das cuenta, Omar, que es muy distinto un congreso del Partido Comunista político antes del plebiscito o después del plebiscito. Por supuesto. Durante, incluido el resultado de ese plebiscito, que es clave. Es clave. Entonces, yo diría que los tiempos políticos los hemos puesto en función de las grandes tareas populares, y por eso es que el Congreso del partido va a tener esa dinámica, no por otra razón. No hay ninguna, yo puedo ser súper responsable en eso, no hay ninguna otra razón. Los problemas en el Partido Comunista no son los que algunos creen o los que nos tratan de poner desde fuera. Y creo que habitualmente los medios hegemónicos lo que buscan es más bien generar incertidumbre dentro del partido, generar más debate, polémica, en fin, hay muchas cosas que... Bueno, y también tenemos que hacer nosotras y nosotros mismos un esfuerzo por estar a la altura del momento que vivimos. Sí. Bueno, Juan Andrés, agradecerte. No, gracias, Omar. Y Tenemos poemas. Sí, por supuesto, y está Bien. dedicado. Usted sabe por dónde va. Ya algo le dije. A Leonel Sí. Sánchez, pues. Ah, buena, Leonel. Bien. ¿Dónde te has ido, Leonel? ¿A qué cancha? ¿Qué barrio? Para llenar de alegría la punta izquierda. ¿En qué café o picada recordarás el Santiago místico de los 60? Dime, viejo querido, ¿quién cargará el 11 sin derretirse con tu magia? Buena. Oye, qué buena, qué lindo homenaje. ¿Tú sabes qué? Ahora, ¿por qué a mí también me gusta? Yo nunca fui de la Chile, ¿eh? Yo me identifiqué con la Católica yo sé que usted es cruzado. del Estadio Independencia, yo siempre lo digo, del Estadio Independencia. Ahí está Fuyú, Chocolito Ramírez, Walter Beren, en fin, varios, pero Estadio Independencia. Después se fueron para arriba. Claro. Yo nunca he ido a San Carlos, nunca. Y no sé si voy a ir alguna vez, pero nunca he ido. Pero acá íbamos, si estaba al lado, estaba en nuestra población. Bueno, pero ¿sabes qué? ¿Por qué la identificación? Porque era zurdo. Po. Era zurdo, sí, pues. Era zurdo. Po. Era zurdo. Por eso era puntero izquierdo. Po. Sí, Y en ese tiempo el puntero izquierdo jugaba por la izquierda, se movía por la izquierda. Era increíble eso. ¿No? Sí, los engancha, oye, la pegada, impresionante. Bueno, eso es para conversarlo en otro Hay mucho momento, que conversar. en otro café. Un gran zurdo. Que estén muy bien. Ya, pues, Omar, Y no saludos, que olviden, estén muy bien. suscribirse y un me gusta. Chao, que estén muy bien. Chao, chao, chao.